de hacer la meditación en la persona de Jesucristo. Así es, la persona de Jesucristo. Y había tratado un tema sobre la preexistencia de Jesús, que antes que él naciera ya había existido, ¿no? Un caso sui generis, un caso raro. Y el segundo tema que he tratado es sobre la mesianidad de Cristo, Cristo como Mesías, el ungido de Dios. Ahora quiero tratar este pensamiento sobre la humanidad de Jesús. Y verdaderamente él fue hombre, igual que nosotros, se sometió a todas las cosas. Dentro de la teología, la doctrina y el conocimiento bíblico, a este laxus podríamos decir, no como el Papa que dijo que era un fracaso, sino a este laxus, esto tiene que ver con la encarnación de Cristo, el estado de humillación del Señor, ¿no? Desde que él comienza su obra en el vientre de María hasta que él resucita, ¿no? Bien, entonces vamos a ver en Filipenses 4, 6, 8. Esto es lo que se llama la kenosis o la humillación, porque no olvidemos que Jesús, antes de venir a ser Jesús, era el verbo de Dios. Y tanto Génesis como Juan dicen que el verbo en el principio era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Y que por él fueron creados todas las cosas. Y sin embargo aquí lo vemos humillado, pasando los mismos problemas que tenemos nosotros en lo que se llama la kenosis, el estado de humillación. Bien dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es parte de la kenosis o el estado de humillación. Si nosotros no entendemos este lapsus, esta parte de la vida de Jesucristo, entonces no vamos a poder comprender lo que significó el ser para nosotros el mediador entre Dios y los hombres. No lo vamos a entender. Bien, el reconocimiento de Jesucristo es como quien reconoce a un verdadero hombre y un verdadero Dios. Es decir, aquí hay una doctrina que se le conoce como la doctrina de las dos naturalezas y fue establecido en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Para tener la doctrina que tenemos ahora, han habido concilios y concilios y concilios hasta que algunos han llegado a determinar lo que ahora creemos. Por supuesto, cuando alguien me ha dicho que la doctrina que tenemos lo han organizado los católicos, eso es una broma. Los libros estaban escritos. Los libros estaban escritos. La Biblia estaba escrita. La Biblia no la han escrito una iglesia determinada. Lo han escrito más de 40 personas en 1600 años. Entonces no podemos de manera pensar que una iglesia escribió la Biblia. Así que
Esto ha venido más bien perfeccionándose porque la gente leía la palabra y no la entendía. Así que esta doctrina de la doble naturaleza de Jesús trasciende el horizonte de la experiencia y la imaginación humana. Se trata de un misterio, La naturaleza humana puede tener solamente propiedades humanas. En el caso nuestro, nuestra naturaleza tiene propiedades que son de nuestra naturaleza humana. Y la naturaleza divina tiene propiedades que son de la naturaleza divina. Es como el día y la noche. El día es de 24 horas, pero la mitad de estas 24 está alumbrada por el sol y las otras horas están alumbradas por la luna. Entonces, siendo el mismo día, son diametralmente opuestos. Así son las dos naturalezas que pertenecen a un solo ser, pero que unas están caracterizadas por las características humanas y otras por las características divinas, ¿no? La naturaleza, sin embargo, aunque es heterogénea, sí pueden pertenecer a una sola persona. Los actos y cualidades tanto de la naturaleza divina como de la naturaleza humana se atribuyen a un tipo de persona. Y este tipo de persona es la persona teantrópica, Dios hombre, teantrópica, Dios hombre. Por eso que cuando se le quiere dar divinidad a algún hombre, en el caso, por ejemplo, de María, no puede ni siquiera pensarse que esta señora tan linda, tan pura, tan santa, llámele como quiera y póngale las cualidades que quiera. No las vamos a discutir y tal vez nos quedamos chicos, nos quedamos faltos, incapaces de describir su grandeza, pero jamás de los jamases podrá ser considerada como una persona inmaculada que ha nacido sin pecado. Esta es una broma que solamente lo pueden creer las personas que no quieren creer. A los muchos católicos de ignorantes, ellos también tienen un estudio profundo de la Sagrada Escritura. Así que no por ignorancia, no. Simplemente por rebeldía. No quieren aceptarlo, no. Entonces, el único ser que puede tener estas dos naturalezas, el único ser que ha existido antes de que haya nacido, el único ser que no tiene pecado ha sido Cristo. Pero es un caso subgénero, no hay dos, no existen dos, solamente hay uno. Por eso es que no aceptamos nosotros la divinidad de ningún otro personaje. Entonces, las manifestaciones humanas de Jesús. Jesús verdaderamente compartió con los hombres todo aspecto de las sensaciones físicas y de las sensaciones psíquicas, igual que un hombre. Como ser humano, él tenía un cuerpo y este cuerpo tenía sus respectivas necesidades. Dice la palabra del Señor en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se alegró con los esposos felices en la boda de Caná. ¿Qué hacía Jesús en un matrimonio? Él no ha ido a casar. Jesús no ha ido a casar. Yo voy a los matrimonios a casar. Jesús no fue a casar. Era parte de los invitados.
era parte de la gente que venía a pasarlo bien en un matrimonio judío que no duraba 2 días ni un día, sino duraba 7 días. Entonces Jesús ha estado con ellos. Por eso es que en 7 días, imagínense, con tanta gente, posiblemente eran personas muy conocidas o tenían familiares muy numerosos. Lo cierto que en 7 días ya no había que tomar. Entonces ahí es donde interviene el Señor con sus milagros, haciendo el primer milagro, el milagro de la transformación de los elementos y el milagro de la modificación del tiempo. Este milagro tiene 2 bendiciones, 2 cosas misteriosas que Jesús hace. Bueno, no estoy predicando sobre el milagro de ninguna manera. Sufrió el Señor con los tristes. Claro, el Señor se entristeció. En el capítulo 11 del libro de Juan, Jesús asiste primero al velorio, podríamos decir así, de su amigo Lázaro, que ya ni estaba en la casa, ya estaba enterrado. Y cuando Jesús llega, se pone a llorar, se entristece. Se entristece. Jesús lloró, dice la palabra del Señor, por la muerte de su amigo. Él venía a levantarlo, pero la desolación que encuentra en este lugar, la tristeza y el dolor que él descubre en sus 2 hermanas que habían quedado sin el hermano que los protegía, y para una mujer judía esto era terrible. No lo entendemos, pero es así. Para una mujer judía quedarse huérfana, quedarse viuda, esto, o sin la protección de un varón, esto era terrible. No es como para nosotros hoy en día en el mundo en que vivimos. Para una judía mujer sí que era terrible, ¿no? El Señor estuvo allí con ellos. Tuvo hambre cuando estaba en el desierto durante la tentación, y después de 40 días y 40 noches que no había comido, es lógico que el hambre lo devorara. Y el diablo se ensañó de su necesidad cuando le dijo, bueno, si tú eres hijo de Dios, dice que lo eres, bueno, si tú eres hijo de Dios, entonces di que en estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo el diablo supo que Jesús era el Hijo de Dios? El diablo no es omnisciente, pero tal vez él estuvo en la declaración que hizo Juan el Bautista. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el diablo, a través de su organización satánica, porque el diablo no es omnipresente, pero él tiene archas, exuxias, como cratoras, neumáticas ponerias, y él tiene huestes espirituales, todo un organismo satánico. Entonces alguien de sus demonios ha oído, y alguien de sus demonios le ha dicho, no, te van a quitar el imperio. ¿Cuál es el imperio del pecado o del diablo? El pecado. El diablo está en una persona, en una familia, en una nación, porque existe el pecado. Cuando el pecado es erradicado, prácticamente el diablo tiene que salir, porque no tiene ya qué hacer. Su patrimonio se lo han quitado, ha sido vencido. Entonces le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Come. Exacerbando una necesidad real. Jesús verdaderamente tuvo hambre. Cuando estuvo el Señor con una terrible sed, él llegó a la fuente de la ciudad de Sicar y tuvo que pedir agua a una mujer. Algo controversial como judío. Y como rabino más, porque los rabinos nunca hablaban con mujeres
públicamente, ni con sus esposas, ni con sus hijas, ni con sus hermanas. Un rabino no hablaba con mujeres públicamente en ningún lugar. Pero Jesús anda quebrantando leyes para darnos una enseñanza, porque tiene sus propias necesidades como hombre, igual que nosotros. Cuando fue azotado, sintió dolor, terriblemente dolor. Cuando lo juzgaron, lo azotaron, y nosotros vemos el cuadro que dejó, ¿no?, esta violencia encarnizada, cómplice de un juicio sumario que le hicieron al Señor, quebrantando un principio, porque esos señores de noche no deberían haber trabajado para hacer juicio a nadie, deberían haber esperado el día, y cuando apareció el día, Jesús ya estaba juzgado y sentenciado. Cuando él estuvo frente a la muerte, él confesó, él dijo así en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Frente a la pérdida de la salud, esto produce en nosotros una terrible conmoción, ¿no? A mí me han asaltado 2 veces, 3. Una vez en el puente de Tumbes, otras veces aquí en Chiclayo, y ahora que se han llevado este fierrito. Entonces, de todas maneras, son pérdidas pequeñas comparado con la vida. Son pérdidas anodinas comparadas con la vida. Pero sin embargo entristece a la gente, ¿no? Que lo asalten y lo dejen sin documento y sin nada en un lugar tan, puedo decir que no es ajeno, como fue el puente de Tumbes. Yo no tenía cómo venir, ni documentos ni dinero. Me dejaron sin nada y me llevaron miles de dólares. No me quitaron un sol, por cierto. Entonces, a mí sí me dolió un poco. Y hasta tuve un momento, un lapso de decir, como alguien me dijo, hermano, ¿y el ángel de Jehová dónde estaba? Como para, en lugar de ayudarme, un pastor me dijo, ¿qué pasó con el ángel de Jehová? Se durmió. Entonces, Jesucristo es realmente verdadero hombre, lo afirma en el libro de Hebreos. Aquí tenemos en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo creo que en medio de las aflicciones en las que nos encontramos, debemos de tener la seguridad que al final del camino oscuro, del callejón o el túnel de la desesperación, vamos a encontrar la luz radiante de la bendición de Dios. Estoy seguro, gracias al Señor. El Señor Jesús usó un título que lo vamos a encontrar en la Biblia, y este título se llama el Hijo del Hombre, así, el Hijo del Hombre. El título Hijo del Hombre relaciona a Jesús con su vida en la tierra. Es un título, no es un nombre, es un título. Como Hijo del Hombre, él vivió aquí en la tierra por algo de 33 años. Y como Hijo del Hombre, Jesús llevó a ser el prototipo de la humanidad en su forma más perfecta. El Hijo del Hombre no fue un título que Jesús inventó. No. Él mismo se hacía llamar aquí el Hijo del Hombre. Él mismo lo decía, aceptando el desafío de su humanidad, aceptando la misión de su humanidad, aceptando los propósitos para el cual él se humanizó. Él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Y esto no era una elevación de su
de su persona, de su yo, no como un título grande, no. Era como un estado de reconocimiento de su kenosis o su humillación. Encontramos en el Salmo 8:4, ahí hablas en el Antiguo Testamento sobre el Hijo del Hombre. En el Salmo 80:17 hay una referencia sobre el Hijo del Hombre. En Daniel 7:13 hay otra referencia sobre el Hijo del Hombre. En Daniel 8:17 hay otra referencia sobre el Hijo del Hombre. En los evangelios aparece 84 veces la palabra Hijo del Hombre. Y en Hechos 7:56, cuando juzgaron a Esteban, lo apedrearon y él estando al borde de la muerte, tuvo la visión del Hijo del Hombre. ¿Ah? En Hebreos 2:6 se habla del Hijo del Hombre. En Apocalipsis 1:13 se habla del Hijo del Hombre y en Apocalipsis 14:14 se habla del Hijo del Hombre. No estoy haciendo un estudio temático, no, por eso que estoy nombrando nada más para poder fundamentar que él tuvo o dio o reconoció un título que no lo inventó, que desde la antigüedad él lo tenía ya. Y cuando él estuvo acá, lo aceptó con toda humildad. Y cuando él partió, los seguidores seguían reconociéndolo como el Hijo del Hombre. Verdaderamente, él era el Hijo del Hombre. Entonces, podemos ver, ya para terminar, estoy tratando de hacerlo más sencillo y más corto porque no quiero que la palabra nos perturbe. Al contrario, debe traernos esa satisfacción, como dice el Salmo 1, ¿no? Y en su ley está su delicia. La palabra de Dios debe traer delicia para nosotros. Hay muchos libros que se han leído, hay muchos libros que se leen y a veces lo hacemos la lectura con avidez porque tenemos interés en ver cómo se desenvuelve, se desarrolla, ¿no? El escritor. Bueno, en el caso de la Biblia lo supera porque está hablando de realidades en las cuales nosotros estamos involucrados. Así que ¿hay evidencia de la humanidad de Jesús en los evangélicos? Sí, en los evangelios sí. Se identificó con los hombres. En Mateo 4:4 ya lo hemos dicho, Jesús mismo le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. ¿Quieres que coma pan? Pero yo te digo, no solo de pan. No le dijo, mira, diablo, yo soy Cristo de verdad. A mí no me vas a venir a tentar. Yo soy superior a ti. Yo soy la segunda persona de la Trinidad. El Señor no entró en esos cuentos de frente. El diablo lo trató como hombre al verlo hambriento y él respondió como hombre, sabiendo que el hombre con todas sus necesidades puede ser alimentado por Dios, puede ser sustentado por Dios, o debe en lo más álgido de su vida, puede levantar sus ojos al cielo y encontrar una respuesta del Padre eterno. Gloria sea al Señor. Comprendió el mal sin participar en él. Jesús lo comprendió. En Mateo 7:11 Jesús le dijo a los fariseos, pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, saben dar, ya que hay padres, ¿no? Que a veces, bueno, no con muchos recursos, porque todo el tiempo no hay la disposición para eso, ¿no? Pero aún en medio de la estrechez que se vive, el padre siempre prefiere algo mejor para sus hijos. Entonces, si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Reconoce que el mundo es malo, que los padres somos malos, lo reconoce,
que el mal no es una cosa subjetivista, filosófica, idealista. El mal es una realidad concreta que está manifestada en nuestra propia naturaleza. Entonces el Señor lo reconoce. A los fariseos le respondió y le dijo: la generación mala y la generación adúltera demanda de una señal, y no le será dada señal sino la del profeta Jonás. Jesús trató con gente mala, y cuando él fue a la cruz murió por los malos. O sea, él reconoció que verdaderamente el mundo estaba malo. Hizo frecuentes referencias a su cuerpo. Estaba el Señor en la casa de un fariseo, y viene una mujer y derrama un perfume en sus pies y lo unge. Y el Señor dice: este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararlo para la sepultura. Sabía el Señor que ese cuerpo suyo iba a ser genéricamente, ¿no? Como nosotros decimos, porque los judíos no enterraban como nosotros, ellos ponían en cavernas, pero nosotros enterramos a los muertos, ¿no? Entonces, él decía, pero este cuerpo va a ser sepultado. El Señor sabía que ese cuerpo iba a morir, sabía que ese cuerpo iba a ser hecho pedazos, y lo dijo el día jueves cuando instituyó la Santa Cena. Él dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros será partido. Así que él tenía cabal comprensión de que tenía un cuerpo. En el versículo Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En Lucas 24:39, después de la resurrección, Jesús dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad mis manos. Cuando le vieron las manos estaban heridas. Cuando le vieron los pies estaban heridos, estaba descalzo, herido. Ahí estaban las heridas de los clavos, ¿no? Palpad, o sea, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Gloria sea al Señor, ¿no? Respondiendo al docetismo. El docetismo era una doctrina errada. Estaban relacionados con los gnósticos y sostenían que el cuerpo de Cristo era una apariencia o un fantasma, que no era real. Eso decían los docetistas. No, él no es real. Es una apariencia, es un parecer, es un fantasma nomás. No ha sido un hombre de carne y hueso. Eso es negar, pues, la encarnación. Refirió al temor humano cuando se enfrentó a la muerte. Jesús tuvo miedo a morir, sí. En el momento que él iba a morir, sintió miedo. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, hablando del sufrimiento. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para terminar, dio expresión a su sentimiento de desolación en la cruz. Como toda persona que se enfrenta a la muerte va a tener ese momento de tristeza, de desolación. Dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entregó el espíritu. La hora novena para el romano eran las 3 de la tarde, porque el día comenzaba a las 6 de la mañana, no a las 12 o a la 1 de la mañana como nosotros. Así que verdaderamente Jesús fue un ser humano, fue hombre. La Biblia no solo afirma que él se incorporó realmente a nuestra naturaleza, él tomó
la naturaleza del hombre, sino que lo exalta sobre todos nosotros como el representante verdadero del hombre. Jesús, el hombre perfecto. Jesús, el hombre perfecto. Jesucristo viene a ser el ideal del hombre. Todos hemos fallado. Todos nos hemos corrompido, dice la Biblia. No hay justo ni algún uno. Y cuando el joven rico le dice, maestro bueno, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno que sea bueno. Bueno, solo Dios. Pero Jesús encarna al hombre perfecto e ideal. Su vida humana hace justicia a la idea de la humanidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Su vida humana hace justicia a la idea de la humanidad, porque dentro de los seres creados está el ser humano, ¿no? El reino nominal, pero también está el reino animal. Ajá. Y muchas veces el hombre se conforma o se comporta como si no fuera humano. Entonces podríamos llegar a decir, es imposible que el hombre pueda llegar a comportarse como un ser humano. Podríamos llegar a esa conclusión, pero teniendo la imagen de Cristo real, trascendente, que habitó entre nosotros y que fue perfecto, entonces tenemos esperanza. Si hay esperanza de vencer todas las dificultades, porque alguien ya lo venció. Alguien ya lo demostró, que teniendo un cuerpo, que teniendo un alma, que teniendo las mismas necesidades que estamos nosotros pasando, él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Dios nos bendiga. Estamos sufriendo, sí. Tenemos desafíos, sí. Estamos rodeados de situaciones que ponen en riesgo la integridad de nuestras vidas, sí. Vemos que nuestra familia se enferma y todas las cosas que estamos sufriendo y sentimos esa presión, sentimos ese dolor. A veces nos sentimos impotencia, no poder ayudar o hacer más de lo que quisiéramos. Vemos los límites que se estrellan contra nosotros. Estaba leyendo el mensaje de un joven que yo conozco y su padre fue el primer pastor que murió el año pasado con COVID, 52 años. Dice que cuando él abrió la puerta porque vinieron a darle la noticia, él escuchó que su padre había muerto y no lo podía creer, no lo podía asimilar. Le parecía mentira, mentira. Estamos sufriendo cosas muy duras. Después de un año, él es un abogado ya, este chico, y después de un año él es predicador y ha quedado también como pastor. Tiene 22 años apenas. Recién terminó la carrera, creo. O está trabajando en los últimos momentos de su carrera. Entonces, después de esto, como él dice, pensé que nunca lo iba a superar, pero aferrándome de la mano de Dios. Y yo escribo esto para los que están sufriendo, para los que se encuentran verdaderamente destrozados su corazón. Gracias a Dios, familia, nosotros estamos bien y yo le doy muchas gracias al Señor. Cuando escucho que una persona de la familia está enfermo, ¿qué poder hacer? Chino ha estado con mi Fabito enfermo, ¿qué poder hacer? Ustedes saben que no hacemos nada, ayudándolo, acercándolo, que todo está ya en la medicina y en la naturaleza y la vida continúa
y nadie en la tierra lo puede manejar. Personas que han muerto, gente joven que ha muerto, siervos de Dios, gente con dinero, médicos han muerto. Dios mío, no se ha podido manejar los hilos para detener a esta terrible situación. Entonces sufrimos mucho. Solo hay un refugio. Como le digo a Lila, si no tuviéramos esta fe, habría sido para nosotros muy duro. Gracias al Señor, yo me volqué en esperar, en dedicarme a leer, a estudiar, y si no hubiera estos medios de comunicación, estaríamos como el misántropo, perdidos para siempre, como el hongo. Pero gracias a Dios, que Dios nos da la salida de una u otra manera. Ya estamos sonriendo, ya estamos levantando cabeza, ya se abrió el apetito, ya tenemos ganas de dar un pasito. Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a dar la salida. Gloria sea al Señor. Y tal vez cuando sean más viejitos se acordarán de estas experiencias. Si estamos aferrados de la mano del Señor, Dios lo hará. Eso dice la palabra de Dios. Vamos